El Evangelio para este tercer domingo de Adviento lo encontramos en San Mateo, capítulo 11, versículo 2 hasta el 15, dice lo siguiente. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le pregunten: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Es palabra de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Es la pregunta de Juan el Bautista en el versículo 3. Y nos puede parecer una pregunta muy contradictoria porque fue el mismo Juan quien en su momento dijo acerca de Jesús: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y nosotros podemos preguntarnos también: ¿cómo alguien puede pasar de una certeza inigualable como la de Juan en el desierto a dudar? ¿Se puede dudar después de haber creído con semejante convicción? Y sucede hoy en día que muchos cristianos con total ignorancia y a veces también con un poco de malicia afirman que un creyente verdadero no puede dudar y no puede dejar de creer, y que si uno deja de creer como creía antes es porque nunca creyó, tomando claro como referencia este pasaje que dice: estaban y salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Y es muy grande la crueldad y la ceguera espiritual que tienen estos predicadores filocalvinistas, porque con semejantes afirmaciones no hacen otra cosa que atormentar las conciencias de aquellas ovejas pequeñas o de aquellos nuevos cristianos que sufren a causa de la duda. Y por eso este texto es realmente maravilloso, porque nos devuelve al consuelo que se encuentra en Cristo y el consuelo que viene de Cristo. Y no hablo solo del consuelo para el que sufre, de lo cual ya hemos hablado bastante, o del consuelo para el mensajero que predica, sino el consuelo para el creyente común, para el creyente como nosotros, para el creyente que duda, que flaquea. Porque es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando la vida del cristiano es abundancia y es bendición y nos sentimos prosperados por Dios, pero pongamos un momento nuestros ojos en Juan. Él había sido
de quien Jesús dijo el mayor de los profetas, y había anunciado a Jesús como nunca antes nadie lo había anunciado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora este hombre está en la cárcel, y este hombre lleva 1 año preso, y el Cordero a quien él anunció que quita el pecado del mundo no le daba respuesta, y él estaba solo. ¿Quién de nosotros no dudaría en lugar de Juan? ¿Quién de nosotros no preguntaría, Señor, ¿eres tú o hay otro a quien tengo que esperar? Nosotros dudamos cuando llega la mínima muestra de dolor o de sufrimiento, dudamos cuando hay conflicto en la iglesia y muchas veces antes de resolver el conflicto directamente nos apartamos. Dudamos cuando nuestra familia se quiebra, cuando nuestra familia se rompe, y también dudamos cuando perdemos a un ser querido. En medio del sufrimiento dudamos, y en esto no somos distintos de Juan el Bautista, pero graciosamente cuando es otro el que duda, ahí somos los primeros en acusarlo. Somos los primeros en decirle, ¿por qué no pones toda tu confianza en Dios si solo Dios te alcanza? Por eso digo que este texto es muy consolador, porque a diferencia de muchos predicadores modernos, Jesús no acusa a Juan. No le dice, mira Juan, vos sos un incrédulo porque en un principio me anunciaste y ahora estás dudando de que yo soy. Jesús ni siquiera acusó a Pedro, y eso que Pedro lo negó 3 veces. A Pedro le dijo, apacienta mis ovejas, Juan capítulo 21, versículo 17. Y esto Jesús lo dice porque Él es el primero que nos apacienta a nosotros. Es el primero en apacientar a las ovejas cuando sufren, y es el primero en apacientar a las ovejas cuando dudan. Y eso mismo hace con Juan. Lo consuela y lo apacienta. Vayan y cuéntenle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, que los muertos resucitan y que a los pobres se les anuncian las buenas noticias, dice el versículo 4 y versículo 5. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Juan es, tranquilo Juan, yo soy el que había de venir, yo soy aquel del cual hablaron los profetas. Y entonces le cita a Isaías, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltarán como ciervos los cojos y gritarán de alegría la lengua del mudo, Isaías 35, del 5 al 6. Jesús le está diciendo, yo soy el que da vida eterna, el que te va a dar vida eterna, porque es el que da vida eterna a los muertos, versículo 5. Porque yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, versículo 25. En ningún momento hay una acusación de Jesús a la duda o a la falta de fe de Juan, sino que lo que hace Jesús es confirmarlo en medio de esa duda, es confirmarlo en medio de ese dolor, porque Juan lo único que quería era saber si había que esperar a otro o si era Jesús. Y Jesús responde concretamente a esa pregunta. No hay otro, yo soy. Yo soy del que hablaba Isaías, yo soy el que da vida a los muertos. Y Jesús no acusa al creyente que duda, sino que en su lugar hace exactamente lo mismo que hizo con Juan, y es enviarle consuelo y es enviarle seguridad, y es donde nos envía a nosotros, así como envió a aquellos discípulos de Juan. ¿Y a qué nos envía? No a acusar, sino a confirmar, a fortalecer y a consolar al que está dudando. Porque, ojo, nadie, ninguno de nosotros, ni siquiera yo o algún pastor, está exento o está libre de algún tropiezo. Porque hoy, claro, podemos ser como aquel Juan que en el desierto era un mensajero alegre y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero ¿qué tal si mañana nos toca ser, y Dios no quiera, el Juan que duda desde la cárcel? Y eso es lo que Jesús quiere precisamente evitar. Por eso en el versículo 6 dice, dichoso el que no tropieza por causa de mí. Y esto es impresionante y es hermoso porque Jesús no quiere ser piedra de tropiezo. Quiere ser fundamento firme, quiere ser el pastor que nos consuela, quiere ser roca y refugio en medio de nuestras dudas y en medio de nuestra angustia. Ahora, quien sí quiere ser causa de tropiezo para nosotros y quiere que la duda nos lleve a la angustia, nos lleve a caer, ese es el diablo. Porque el diablo siempre está listo como un león rugiente que busca a quien devorar, dice 1 Pedro 5:8. Quiere que tropecemos y quiere que caigamos. Igual que a Juan quiere meternos a la cárcel, quiere destruir nuestras familias, quiere destruir la comunión que hay en la comunidad de la fe, que hay en la iglesia, y generar conflictos entre nosotros. En otras palabras, quiere destruir todo aquello que de alguna manera pueda anclarnos a Cristo. Para que después en la desesperación, igual que Juan, nosotros preguntamos, ¿eres tú, Señor? Señor, si yo confié y siempre me refugié en ti, entonces ¿por qué ahora permites esto? Y Jesús nos responde igual que le respondió a esa gran multitud después de que se fueron los discípulos de Juan. Ustedes no salieron a ver a un rey vestido con ropa lujosa, dice el versículo 8. ¿A quién salieron a ver? A aquel que da vida después de la muerte, versículo 5. Y acá es donde nosotros encontramos como cristianos nuestro consuelo y nuestra confirmación en medio del dolor. Encontramos a un Dios que ahora en Adviento lo tenemos presente, que es un Dios que viene, que se acerca a nosotros, que en el medio del sufrimiento y en medio de la duda, cuando nosotros lloramos, cuando nos quejamos porque ciertamente sufrimos, Él viene a nosotros. Y es Cristo mismo quien viene a nosotros por medio de sus mensajeros, es decir, de aquellos que nos anuncian y nos enseñan la fe, y nos consuela, y eso mismo es lo que Él está haciendo ahora y lo hace en este templo, y lo hace por medio de su palabra anunciada y lo hace por medio de su Santa Cena. Porque ya escuchamos bastante acerca del Cristo que vino y el Cristo que murió por mis pecados en la cruz y el Cristo que pagó por mis pecados, y también oímos acerca del Cristo que va a venir en gloria para llevarnos a la vida eterna, pero meditamos bastante poco en el Cristo que viene hoy, en el presente, en su palabra y en su sacramento para consolarnos y para darnos la certeza en esa vida eterna, en esa vida que va muchísimo más allá de los sufrimientos de este mundo, y es la misma certeza que tenía Juan en la cárcel. Porque Pablo lo expone muy claramente, los sufrimientos del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse. Romanos 8:18. Y este Cristo que viene en palabra también viene con su cuerpo y sangre en la Santa Cena. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, dada y derramada para el perdón de tus pecados. Mateo 26, versículo 26 al 28. Donde hay perdón de pecados, hay vida eterna, y donde hay vida eterna hay salvación. Y ese Cristo que viene a nosotros en la Santa Cena viene para confirmarnos y viene para consolarnos. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Es interesante porque Juan el Bautista, siendo el profeta mayor de todos los que hubo, murió sin que Jesús siquiera lo visitara en persona. Pero Cristo sí estuvo con él, así como está con nosotros, por medio de aquellos mensajeros, de aquellos discípulos. Y ciertamente lo sostuvo y lo consoló como nos sostiene y nos consuela a nosotros. Pero de Juan el Bautista Jesús dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, versículo 11.
Y Jesús fue a Juan por medio de aquellos discípulos, y quizás es cierto que el más pequeño en el reino de los cielos sea más grande que Juan, porque Jesús no solo viene a nosotros por medio de sus mensajeros, sino que Él mismo viene a consolarnos con su cuerpo y con su sangre. Y este es un misterio maravilloso y es un misterio hermoso, porque nosotros somos ciertamente muchísimo más pequeños que Juan, pero Cristo a nosotros nos cuida muchísimo más. Nos consuela, nos fortalece y nos abraza con su mismísimo cuerpo y nos dice: este cuerpo es dado por vos en la cruz, yo soy tu Salvador. Estimados amigos, estimada congregación, este llamado de Cristo a nosotros hoy es a consolar en este mismo Cristo, en aquel Cristo que viene y que consuela en su palabra y en su sacramento. Nosotros no fuimos llamados a acusar al que duda, no fuimos llamados a acusar al que tropieza, ni a señalar su tropiezo, ni a condenarlo por eso, porque ese es el trabajo del diablo. El diablo es quien acusa, es quien atormenta y es quien tortura el corazón del débil. Jesús, en cambio, nos enseñó y nos envió y nos llamó a consolar, a anunciar con ternura: los muertos viven, yo soy quien les da vida. Y así Dios también nos dio vida y vida eterna. Que el Señor Jesucristo entonces nos ayude a cumplir con este llamado y a hacerlo con humildad y con amor, acompañando siempre en la fragilidad y en la duda al que sufre, así como Cristo también nos acompaña y nos va a seguir acompañando a nosotros. Amén. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.